a precisarlo. Vamos a hablar acerca de lo que es la semana pasada, cuando hablamos del COD, nos hicimos un paseo por todo el Código Orgánico Tributario, ¿no? Por toda digamos, la estructura, viendo que el Código Orgánico Tributario, al abarcar todo el sistema tributario, pues nos lo vamos a conseguir como un elemento común cuando hablemos de tributos nacionales, estadales o municipales. Pero siempre hay unos elementos que son como que los más fundamentales, ¿no? Cuando revisamos el código en su conjunto, vemos que el código es como un libro, es como las reglas básicas generales de actuación. Fíjense que ahí se define lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho imponible, base imponible. Fíjense que allí hay un tema conceptual importante, ahí se define el sistema tributario. Sin embargo, en ese proceso de definición del sistema tributario, hay varios elementos que son los que a uno como contribuyente más le afectan, ¿no? Más le afectan directamente, que es esta interacción desigual que hay entre la administración y nosotros como administrados. Esto es una relación desigual, porque si bien es cierto, ¿qué más, Antonio? Buenas noches. Si bien es cierto que existe un pacto donde los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias, ese pacto, de manera voluntaria, ese pacto incluye que la administración tributaria puede ser coactiva en ese proceso de intercambio, de relación entre el sujeto activo y sujeto pasivo de obligaciones tributarias, y aquí es donde entra todo un tema que se ha ido complicando con el paso de los años. El Código Orgánico Tributario tiene una historia aquí en Venezuela no tan larga y ha ido como increciendo, ¿no? Desde Caldera para acá, Caldera introdujo unos cambios importantes en el Código Orgánico Tributario en contra del contribuyente, y eso ha ido en incremento después cuando llegó todo lo que fue el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro. Esa presión hacia el contribuyente se fue incrementando y generó todo un ambiente que produce incertidumbre producto de altísimos niveles de discrecionalidad por parte del funcionario público, ¿no? Que es una de las cosas que más preocupan en la práctica, porque le estás dando mucho poder o tiene mucho poder un funcionario público que lamentablemente en estos momentos no cuenta con la preparación técnica suficiente como para afrontar esos niveles de toma de decisiones que pueden tener. Entonces, eso es lo que preocupa, que cuando uno compara a los funcionarios del CENIA del 94, cuando el CENIA fue creado, cuando comparas esos funcionarios que eran tipos de bufetes, de firmas, formados y tal, y se mantuvo así hasta los principios de los 2000, cuando los comparas con estos funcionarios, bueno, estos funcionarios son chamos y mujeres y tal, que ya vienen ya con una vena de que si te consigo algo, el trabajo de la extorsión. Lamentablemente, eso está ocurriendo en la práctica. Esta semana, yo no soy mucho de reunirme con fiscales, con los clientes. Yo siempre dejo que vaya mi gente y tal. No me gusta, cuando llego yo es porque, oye, ya veo que la construcción está saliendo de control. Un cliente llama para la oficina que le cayó un funcionario de la alcaldía con una verificación, que es lo primero que vamos a hablar, un procedimiento de verificación. Y aprovecho entonces para abordar la parte legal. Existen dos tipos de procedimientos. Esto es importantísimo que lo tengamos bien definido. Lo que son los procedimientos de verificación y lo que son procedimientos de fiscalización. Son dos cosas distintas, ¿sí? Eso vamos a tenerlo como primer disparador. Lo voy a primero a parafrasear en la práctica de una manera menos técnica y después vamos a leer los artículos, ¿no? Proceso de verificaciones: cuando ustedes van por Sanvil y ven a los funcionarios del CENIAT en un operativo y van tienda por tienda, ¿sí? Preguntándole a los contribuyentes con un cuestionario. ¿Usted tiene el RIF allí en la cartelera? Sí. ¿Usted tiene libros de compra? ¿Este es el domicilio fiscal? Sí, este es el domicilio fiscal. Ok. ¿Tiene los libros de compra y libros de venta aquí? Sí, aquí están. ¿Tiene la declaración de IVA? Sí, aquí está. ¿Tiene esto? Aquí está. Él allí no se detiene
a un proceso determinativo, ¿sí? Allí no se detiene un proceso de determinación del tributo. Él allí lo que va es a verificar el cumplimiento de un deber formal. ¿Presentó la declaración? Sí la presentó. ¿Tiene el RIF en la cartera? Sí lo tiene. Es como una especie de cuestionario. Allí no se va a fondo al proceso determinativo del tributo. ¿Qué es lo importante del proceso de verificación? Que bueno, que lo que el tipo no consiguió te mete la multa. ¿Sí? Si el tipo va para la sede Inca y el tipo va con una providencia administrativa de un proceso de verificación, el tipo lo que no consiguió allí te lo multa. No, no estaban los libros, no estaban los libros, listo. No, es que los libros los tenía el contador, los tenía en la oficina, entonces él ya viene, los tiene en el carro, no, no estaba. En el momento de la verificación no estaba. El tipo pone su cuestión, pone su multa y se va. Fíjense que él no se va al fondo de los libros, él no va a validar o no necesariamente él pudiese validar el contenido de los libros. Él lo que va a ver es el deber formal. Entonces ahora vamos a leer un poco qué es lo que dice el artículo. Y después les cuento la anécdota que me pasó esta semana, justamente esta semana. Artículo 182. La Administración Tributaria podrá verificar a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables a los fines de realizar los ajustes respectivos y liquidar la diferencia que hubiere lugar. Asimismo, la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales previstos en este código y demás disposiciones de carácter tributario y los deberes de los agentes de retención y percepción e imponer las sanciones que haya lugar. La verificación de los deberes y de los deberes formales y de los deberes de los agentes de retención y percepción podrá efectuarse en la sede de la Administración Tributaria o en el establecimiento del contribuyente responsable. En este último caso, deberá existir autorización expresa emanada de la Administración Tributaria respectiva. Dicha autorización podrá hacerse para un grupo de contribuyentes utilizando, entre otros, criterios de ubicación geográfica o actividad económica. Entonces, por eso les daba el ejemplo del Sambil. O sea, escojo una ubicación geográfica, no sé si de repente en Maracaibo ha pasado, que oye, están revisando a todos los ferreteros, están revisando a todas las clínicas. O sea, puede ser un criterio en el que la Administración Tributaria dice, vamos a evaluar unos elementos comunes y estos elementos comunes vamos a hacer un proceso de verificación. Fíjense que en el inicio dice, a los fines de realizar ajustes respectivos y liquidar las diferencias que hubiera lugar. Bueno, eso es algo muy puntual, eso es lo que consigue el funcionario allí, en ese momento. Oye, el tipo le pediste el libro, te pidió el libro de compras y el libro de ventas y te pidió la declaración y ahí el tipo, sin ver el detalle del libro, el tipo sencillamente comparó el libro de ventas con la declaración, aquí hay una diferencia. Oye, tú tienes que de una vez sustituirla. Fíjense que es un proceso express que tiene como objetivo sencillamente verificar. ¿Cuál es el riesgo de la verificación? ¿O cuál es el riesgo del proceso de verificación? El riesgo del proceso de verificación es que de allí se puede generar una fiscalización. La verificación no cierra el proceso. De la verificación puede surgir que el funcionario diga, oye, mira, aquí en el proceso de verificación algo no me cuadró, algo me dio mal feeling. Entonces va a la administración tributaria y dice, mira, aquí a este contribuyente, por este tributo, deberíamos iniciar un proceso de fiscalización que vamos a explicar más adelante. El artículo 185 establece que en los casos en que la administración tributaria, al momento de la verificación practicada, las declaraciones, constate diferencias en los tributos autoliquidados o en las cantidades pagadas a cuenta del tributo, realizar los ajustes respectivos mediante resolución que se notificará conforme a las normas previstas de este código. ¿Cuál es esa resolución? Bueno, el tipo se sienta, y ahí entonces voy al ejemplo que me pasó esta semana. Yo estaba en Farmatodo, eran las 12 y pico, me llama alguien de mi oficina y me dice, mira que están haciendo un proceso de verificación en una tienda que está aquí en el centro comercial más grande, que es Orinoquia, que es como Sanville, y el funcionario está aquí como medio extraño. Y yo, bueno, escríbeme, o sea, la chama estaba escribiendo, escríbeme qué extraño, qué es lo que está pasando. Entonces les explico. El funcionario, para hacer este proceso de verificación, él tiene que llegar con una providencia administrativa. ¿Qué es una providencia administrativa? Es un acto administrativo emanado por la administración tributaria, en este caso era de la alcaldía. Pues recuerden que el Código Orgánico Tributario aplica para tributos tanto nacionales, estadales y municipales. En este caso era un tributo municipal.
llega el funcionario con su providencia que lo autoriza a hacer un proceso de verificación allí. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Él llega con un acta que dice, yo puedo hacer un proceso de verificación de Mainca por el tributo tal y yo me llamo Vladimir García y estoy debidamente autorizado para estos fines. Hasta ese punto estamos bien, ¿sí? Él llega con esa providencia y se la tiene que mostrar a Aura. Mira, Aura, aquí está la providencia administrativa. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Aura allí? Aura sencillamente lo que tiene es que verificar que el nombre esté correcto del contribuyente, que esté el RIF correcto, que exista un rango y un tributo específico, es decir, la providencia no puede ser abierta, de que bueno, yo te voy a revisar lo que yo quiera, no, te voy a revisar los deberes formales, en este caso, de impuesto a las actividades económicas y de impuesto a la publicidad, era puntualmente el caso. Correspondiente al ejercicio 2021 y 2022, listo, fíjense que allí él encierra en esa providencia, encierra cuál es el tributo y cuál es el alcance, ¿sí? Él no pudiese revisar otras cosas distintas a lo que está en esa providencia. Ahora de repente le pide al tipo la ficha, el carnet, muéstrame el carnet para constatar de que la misma persona que está en el proceso de verificación es la misma que está en la providencia administrativa. Y ya de ahí en adelante, él tiene que firmar esa providencia administrativa y darle a Aura, pedirle a Aura que ella también firme la providencia, que la selle, y son 3 juegos, 4 juegos que puede traer esa providencia, y Aura se tiene que quedar con uno de esos juegos, ¿sí? Porque esa es la demostración de que vino el funcionario hoy, 9 de noviembre de 2022, a hacer un proceso de verificación. Bueno, mi compañera de trabajo en la oficina me escribe, Vladimir, no me quiere entregar la providencia administrativa. Y yo, bueno, ¿y por qué no te quiere entregar la providencia administrativa? Bueno, porque ya allí uno empieza a ver cuál es el perfil del fiscal. Ya uno empieza a ver qué es lo que el tipo está aguantado, porque a lo mejor está viendo algo que le parece interesante, que le puede generar a él una oportunidad de extorsión, y el tipo dice, no, ya va, la providencia no te la voy a dar. Yo todavía estoy en todo, no sé qué. Ella me escribe, no, mira, Vladimir, no consiguió nada en el impuesto de las actividades económicas, pero dice que no se ha pagado publicidad. ¿Cómo que no se ha pagado publicidad? Bueno, llamo al dueño, mira, tú pagaste publicidad el año pasado, 2021, la cuenta para nosotros es nueva, la tomamos este año. Oye, mira, Vladimir, yo sí la pagué, pero la tengo, no sé, en el archivo. Bueno, ok, está bien, listo. Me voy yo hasta donde está, hasta la tienda, hasta el local, hasta el negocio del cliente, y le pido entonces al funcionario que emita la resolución donde él manifieste qué fue lo que él consiguió. Entonces, en ese momento que yo le dije, mira, no, tú estás obligado a entregarme la providencia, esto no es solamente código orgánico tributario, también esto es ley orgánica de procedimientos administrativos, que es la norma que se conjuga con esta en temas de derecho administrativo y derecho tributario. Tú estás obligado a entregarme la providencia y estás obligado además a entregarme una resolución con el resultado de tu verificación. Y allí él colocó, mira, no tengo evidencia del pago de la publicidad de la compañía para el 2021, tal, no sé, esto es lo que se consiguió, no sé qué, firmaron las partes y nosotros nos quedamos con un juego y él se quedó con otro juego. Entonces, fíjense que allí se cerró el ciclo del proceso de verificación. Ahí se cierra el ciclo del proceso de verificación porque él llegó, me entregó la providencia, él detectó unas fallas, él lo colocó en una resolución allí a mano alzada. Fíjense que él no se fue para la alcaldía y después me entregó, no, no, él allí a mano alzada hizo la resolución, colocó que no había evidencia del pago del impuesto a la publicidad, me entregó mi resolución, le pegamos un sello, le metimos una firma y allí queda el proceso cerrado. Ahora quedó de nuestra parte ir a consignar a la alcaldía la copia del pago de la publicidad, que me parece que es algo ridiculísimo, porque por la ley de simplificación tributaria, la ley orgánica de simplificación tributaria, yo no debería entregarle a la administración tributaria algo que se supone que emana de ellos. Yo no debería entregarle a ellos una declaración que se supone que se emanó de ellos mismos. ¿Sí? Sin embargo, bueno, son parte de las locuras y de las discrepancias que hay con los funcionarios. ¿Qué pretendía el funcionario al no entregar la providencia? Fíjense lo que pasó en este contribuyente en particular.
Este contribuyente particular, ellos venían pagando mínimo tributable desde hace 8 meses. Puro mínimo tributable, es decir, que el ingreso era por debajo al mínimo tributable. Entonces, todos los meses estaban pagando el mínimo tributable, no estaban pagando, cuando le aplicabas al ingreso el aforo, el porcentaje, era menor al mínimo, entonces siempre pagabas el mínimo. En el mes de septiembre septiembre y octubre pagaron, las ventas aumentaron y empezaron a pagar ya no por mínimo, sino el resultado de aplicarle el porcentaje al ingreso. Bueno, por supuesto, eso le llamó a ellos la atención. Entonces vino el funcionario y dijo, no, ustedes están, le dice a las muchachas, ustedes están evadiendo, porque ustedes no facturaban y empezaron a facturar en agosto. Y entonces cuando llegó, por eso él no quería entregar la providencia, porque él quería llevársela y decirles que si no le daban plata, entonces él iba a abrir un proceso de fiscalización, que el proceso de fiscalización sí es una cuestión que ya lo vamos a ver a detalle. Entonces yo le dije, viejo, pero es que tú estás partiendo de una presunción errada, tú estás partiendo de la premisa de que esta compañía evade impuestos por el simple hecho de que sus ventas habían sido menores al mínimo tributable. Tú no tienes evidencia como para concluir eso a priori. Tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo ahorita? Tu trabajo es de verificación. Es decir, que tu trabajo en este momento es pedirme las declaraciones, yo te las entrego, tú ves que yo las declaré y ahí se cierra el proceso de verificación. Ahora, si después puertas adentro tú quieres aplicar 186, las resoluciones que se dicten conforme al procedimiento previsto en esta sección no limitan ni condicionan el ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación de atribuidas a la administración tributaria, es otra historia. O sea, él tiene la posibilidad, y por eso les digo lo peligroso del proceso de verificación, él tiene la potestad de después voltearse y decir, vamos a fiscalizar a esta gente, porque existen elementos que me hacen pensar que en el proceso de verificación hay otras cosas atrás de eso que nos puede llevar a un reparo fiscal. Hasta ese momento él no tenía evidencia y por eso le dije, no, tú me tienes que entregar mi providencia administrativa de qué viniste y me tienes que entregar mi acta de resolución de que lo único que conseguiste fue que no te dimos el pago de la publicidad. Más nada, tú no puedes colocar más nada allí. Bueno, me hizo caso el tipo, firmó su cuestión, tal, nosotros firmamos de este lado y cerramos el proceso de verificación. Esto, en Mainca hemos tenido procesos de verificación, Dani, en este contexto de verificación. No, no. Hemos sido sujetos de 2 fiscalizaciones por parte de la alcaldía. Van con su acta de requerimiento, se las damos, ellos evalúan, siguen preguntando, les damos y después viene y cierra. Y con el CENIAT no has tenido tampoco procesos de verificación. Tampoco. Entonces he tenido en 7 años y medio una fiscalización, que fue la que me llegó en mayo. ¿Qué fue la de qué? ¿La de cuál tributo? Del CENIAT, deberes formales. Bueno, ellos revisaron muchas cosas. Ok. Entonces, pero ojo. Claro, ahorita porque me lo estás diciendo de memoria, pero a lo mejor si revisamos las actas pudieron haber sido procedimiento de verificación, porque recuerda que el proceso de verificación es un procedimiento fundamentalmente de valoración de deberes formales. Es un Sí. procedimiento en el que el proceso se abre y se cierra relativamente en corto tiempo, porque lo que se busca es presentaste, enteraste, esto cuadra. Hasta allí es el proceso de verificación. El procedimiento de verificación, como ustedes ven, es violento, sí, es violento, pero en él se abren las posibilidades de que yo también tenga derecho a la defensa. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me hacen este proceso de verificación y lo que coloca este funcionario en el acta de resolución, yo no estoy de acuerdo con eso, yo pudiese incluso vía administrativa pedir un recurso de revisión o de reconsideración por parte de la administración tributaria donde yo le diga, mira, fue un tipo para mi local, para mi negocio, para mi base, para mi oficina, me colocó esta resolución, lo que colocó era incorrecto, el tipo no entendió, el tipo esto o aquello y puedo ejercer también mi derecho a la defensa. Lo que pasa es que aquí, como les comento, el procedimiento de verificación es más como un checklist, es más como que está o no está.
¿Está el libro? No está el libro. No está el libro, multa. ¿Ves? Ahí no está esa oportunidad de que tú digas, bueno, dame 3 días para entregártelo como en un proceso de fiscalización. Aquí es algo más expedito, es algo más express. Por eso es que esta parte que está aquí al final, de que se da normalmente por criterios de ubicación geográfica o actividad económica, es clave, porque los procesos de verificación, bueno, y de hecho hubo una época, no sé si ocurrió también así en el Zulia, hubo una época en la que salían juntos el CENIAT, la alcaldía, Seguro Social, INCEFAO, salieron INSACEL, salían operativos juntos, y bueno, era la locura. O sea, eso fue una época, eso ocurrió en Oriente, ocurrió en Centro, no sé si en el Sur ocurrió, pero eso fue una locura. Imagínense ustedes una empresa atendiendo a todos estos señores en simultáneo en procedimientos de verificación. O sea, ellos lo único que querían era ver las planillas, pero bueno, ustedes se podrán imaginar la locura de esos procedimientos de verificación que, por supuesto, afortunadamente no los han vuelto a hacer, porque ya lidiar con un funcionario es fregado, lidiar con 3, 4 en simultáneo es imposible, es imposible. Cuando se le pone el de la alcaldía, el del SERIA, el del seguro, el del INSE, el del FAO, el de INSACEL, no sé qué, todos juntos, pues la cuestión se vuelve inviable. Imagínate, Entonces, imagínate que llegó una fiscalización donde vino, pero era cuando había el problema de que la carne se la estaban llevando para Colombia. Entonces estaban revisando a todos los mataderos. Era simplemente que diéramos los nombres de nuestros mayoristas, quienes iban a beneficiar, y luego hablar con estos mayoristas a ver si en realidad ellos estaban distribuyendo la carne a supermercados, a carnicería, y ahí sí vino un agente del CENIAC, vino agente de varios ministerios. Yo corrí la suerte de que el del CENIAC estudió conmigo y lo que me pidió fue la pura acta, la pura acta constitutiva. Nos sentamos ahí en la oficina, hablar huevonada y listo. No fue así tan mala gente, ¿no? Estudió conmigo, se graduó y, no, hombre, Dani, yo no te voy a pedir nada a vos. La gente de los otros ministerios sí pidieron los nombres de los mayoristas, a ver si esa carne, el destino final era para mercado venezolano. Y se fueron. O sea, no, eso fíjate que luce más como un proceso de verificación. O sea, insisto, el proceso de verificación es un procedimiento express donde lo que se busca es o lo que está muy rápidamente identificable o el cumplimiento de un deber, de una obligación. Entonces, por eso les comento, el proceso de verificación es distinto al procedimiento de fiscalización, porque la fiscalización es una revisión de fondo, de fondo, mientras que la verificación es algo superficial que puede generar las bases para un procedimiento de fiscalización. Por eso es que cuando estamos hablando de un proceso de verificación y de repente uno lo ve de una manera poco relajada, ojo, cuidado, porque el que sea un procedimiento de verificación no implica que después no vengan y tú digas, oye, pero ¿por qué me estás revisando esto si ya tú lo habías revisado? No, pero es que te lo revisé en un procedimiento de verificación que es superficial. Ahora vengo en un proceso de fiscalización que es de fondos. Una cosa, el de verificación es de forma y el de fiscalización es de fondo. Entonces allí es donde la historia cambia. Entonces, una verificación puede originar una fiscalización, que es algo más serio. Así entramos en ese mundo, entramos en el mundo de la fiscalización y determinación. Entonces ahí vamos al artículo 187 del Código Orgánico Tributario, y esto nos da unas luces también de lo que debemos estar pendientes en el día a día. Fíjense el artículo 187, cuando la administración tributaria fiscalice el cumplimiento de obligaciones tributarias o la procedencia de devoluciones otorgadas conforme a lo previsto en la sección octava de este capítulo,
en las leyes y demás normas de carácter tributario, así como cuando proceda la determinación a que se refieren los artículos 141, 142 y 143 de este código, y en su caso aplique las sanciones correspondientes y sujetará al procedimiento previsto en esta sección. Fíjense que aquí no estamos hablando de deberes formales. Si vamos para acá arriba, en la verificación, fíjense que aquí una de las cosas más importantes que se hacen énfasis es en el deber formal. Eso es lo que principalmente se ve en la verificación. Presentaste a tiempo. Mientras que en la fiscalización, fíjese que la fiscalización apunta a un término distinto, que es el cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Sí? Estamos hablando de un tema determinativo. Usted no solamente, no me importa si no la presentaste a tiempo, lo que me importa es si la calculaste de manera apropiada. Entonces ahí es donde entramos en un proceso en el que te voy a revisar la declaración de impuestos sobre la renta. Ajá, te la voy a revisar en detalle. Te voy a revisar la declaración de impuesto al valor agregado. Ajá, te voy a revisar en detalle. Ya no es la presentaste dentro del plazo, la presentaste donde tenías que presentarla. Tienes el libro de compras y el libro de ventas a la disposición del funcionario. No, ya esas preguntas no son necesarias o no son lo principal. Aquí lo principal es, efectivamente, ese libro de ventas está soportado por esas facturas. Todos los ingresos fueron facturados. Fíjense que las preguntas que se hacen son preguntas ya distintas, donde ya se compromete un tema contable, un tema administrativo, etcétera, etcétera. Fíjense el artículo 188, que es clave, sobre todo en un mundo como el que nosotros estamos viviendo aquí en Venezuela, donde existe tanta abuso por parte de los funcionarios, que ya se los comentaba antes con el proceso de verificación. Toda fiscalización, fíjense, no hay excepciones. A mí no me gusta utilizar la palabra sin excepción, pero fíjense que el artículo 188 arranca toda fiscalización, a excepción de lo previsto en el artículo 190 de este código, se iniciará con una providencia de la administración tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la que se indicará con toda precisión el contribuyente responsable, tributos, periodos y, en su caso, los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, identificación de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales. La providencia administrativa, a la que se refiere el encabezamiento de este artículo, deberá notificarse al contribuyente responsable y autorizará a los funcionarios de la administración tributaria en ella señalados al ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en este código y demás disposiciones de carácter tributario, sin que pueda exigirse cumplimiento de requisitos adicionales para la validez de su actuación. Entonces, fíjense que el primer disparador, cuando te llega un funcionario y dice, yo vengo a fiscalizar impuestos sobre la renta 2021, lo primero que tiene que tener ese funcionario en la mano es una providencia administrativa. Es lo primero, no hay nada, él no puede ni siquiera, por más que él sea el seriado, que tenga su carnet guindando, que venga con papá Dios, desde el punto de vista legal, él no puede iniciar ningún proceso de fiscalización si él no notifica al contribuyente a través de una prudencia administrativa. Yo tengo que ser notificado a través de la prudencia administrativa de que esa persona o esas personas están debidamente facultadas para iniciar el proceso de fiscalización. Entonces, fíjense que hubieron muchos fraudes donde personas se vestían de funcionarios del CENIAT, iban a los contribuyentes, les decían que iban a iniciar el proceso de fiscalización o de verificación, al final los terminaban extorsionando y los tipos se iban y no los agarraban. Ocurrió eso a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hubo una oleada tan fuerte de fiscalizaciones en el 2017, 2016, que hubo gente que se aprovechó de eso. ¿Pero por qué eso ocurrió? Porque la gente desconocía de que para iniciar cualquier proceso de fiscalización se arranca por una providencia administrativa donde se detalla no solamente los funcionarios, sino se detalla el alcance del proceso de fiscalización.
mira, yo quiero que tú me entregues los libros del 2016, no, pero es que ya va. El alcance de la fiscalización es 2021. No, pero es que yo soy del CENIA, no, pero es que tú tienes un alcance en el proceso de fiscalización. Y tu alcance es que tú vas a revisar 2021, tú no tienes que pedirme nada del 2017, del 2018, nada, porque si tú quieres revisar esos años, tú tienes que emitir una nueva providencia administrativa que establezca que se van a fiscalizar esos años. Es la única forma con la que un fiscal pudiese entonces abrir o verificar o fiscalizar o solicitar información de años que no están sujetos al proceso de fiscalización. Eso también tienen que estar muy pendientes porque en la práctica puede darse el caso que venga un funcionario y diga, bueno, pero yo quiero que me entregue el libro del 2016, ¿no? Pero es que tú no estás revisando el 2016. Tú estás revisando el 2019, no tienes nada que buscar en el 2016. Ojo, eso es otra cosa distinta al tema de prescripción. Si está prescrito es peor aún, o si hay supuesto de prescripción, peor aún, porque no tiene nada que buscar el funcionario en eso, en ejercicios que ya están prescritos. Que recuerden que hablábamos la semana pasada que son 6 años para la prescripción. Entonces, esto es importantísimo. La providencia administrativa es fundamental en ese primer contacto con el funcionario. Si no tiene providencia administrativa, yo sé que esto es muy fácil decirlo desde el punto de vista teórico. Cuando uno tiene el tipo al frente, es donde empiezan los rollos. Porque entonces empezamos en este tiri y encoge, ¿no? De que no tengo la providencia, pero yo soy el CNA. ¿Cómo uno actúa allí, ¿no? ¿Cómo uno se maneja si el tipo viene envalentonado, viene con un tipo de resguardo nacional? Hay cómo manejar eso, ¿no? Bueno, ahí tiene que manejarlo gente con el mayor nivel posible y con la mayor astucia y la mayor mano izquierda posible para lidiar con asuntos de este tipo. Oye, vale, tranquilo, o sea, sí te vamos a dar toda la información, pero primero vente con la providencia administrativa, trae todo, porque tú sabes que, bueno, mi jefe es abogado, no sé, meterles allí todas las historias que uno pueda meterle, pero tratar de garantizar de que el primer contacto, la primera información que se entregue sea posterior a ser notificado con una providencia administrativa. ¿Cómo lo ven? ¿Han tenido alguna experiencia en la que el funcionario venga sin prudencia administrativa? No, ellos vinieron ahora en mayo con una providencia administrativa identificando a los funcionarios y lo que iban a fiscalizar. Excelente, perfecto. El artículo 189, en toda fiscalización se abrirá expediente en el que se incorporará la documentación que soporte la actuación de la administración tributaria. En dicho expediente se harán constar los hechos u omisiones que se hubieran apreciado y los informes sobre cumplimientos o incumplimientos de normas tributarias o situación patrimonial del fiscalizado. Ahí nos quedamos, que nos queda menos de un minuto y arrancamos desde ahí.